Una situación de aprendizaje no va únicamente de juntar el currículum, de hablar de DUA o de hablar de metodologías activas. Antes de ponerte a juntar criterios de evaluación y competencias, debes responder a estas tres preguntas. Así que este vídeo espero que te sea útil. De esta forma vas a programar con identidad docente, de esta forma vas a programar para sacar nota, porque no te confundas. La oposición no va únicamente de programar y de enseñarle al tribunal que sabes programar, eso es muy sencillo, de hecho incluso te lo puede hacer una inteligencia artificial ahora que está tan de moda, sino va de enseñarles que eres un profesional de la enseñanza durante el tiempo que estás frente a ellos. Y para ello es de vital importancia, lo primero, que antes de que te metas con el currículum, con la LOE, con la LOMLOE, con el Real Decreto y sobre todo con tu decreto, que sepas contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué quieres que aprenda a hacer tu alumnado? ¿Qué quieres que tu alumnado sepa hacer después de la situación de aprendizaje? Porque en base a esto vas a escoger unos criterios u otros. No va a ser lo mismo que quieras que aprendan a escribir un texto persuasivo a que aprendan el texto y además creen un podcast y sepan comunicar para el resto del centro educativo. No va a ser lo mismo que aprendan a exponer delante de tu grupo clase a que necesiten exponer para persuadir a otra clase para que donen sangre. Entonces, párate un poquito, piensa en el currículum, piensa sobre todo en lo que quieres que aprenda a hacer tu alumnado y en base a esto, a nivel cognitivo, a nivel motriz, a nivel social, a nivel de identidad docente, luego ya sí que te dejo que te metas al currículum. Pero lo más importante, y esto casa mucho con los retos del siglo XXI, casa mucho con el perfil de salida, es que esa situación de aprendizaje tenga un sustento de aprendizaje. Segunda pregunta, ¿en qué otros contextos quieres que tu alumnado pueda aplicar lo aprendido? ¿En qué otras situaciones? Si nos vamos al perfil de salida y nos vamos al anexo 3 sobre situaciones de aprendizaje, una de las frases que más resuenan a la hora de programar es que aquello que aprende tu alumnado debe saber aplicarlo en diferentes contextos. Eso es aprendizaje competencial. Por lo tanto, si solo programas para que tu alumnado exponga delante de la clase, te estás perdiendo diversos contextos. Y para ello, dos opciones. Una opción, intentar que esa competencia oral no acabe en clase, sino que acabe de cara, vas a hacer una exposición en el ayuntamiento, vas a hacer una exposición para otros docentes, vas a hacer una exposición donde te vas a grabar para persuadir a las familias, vas a hacer una exposición para otras clases, vas a hacer una exposición para un centro de educación especial, vas a hacer una exposición para un centro de día. Ya esa competencia oral no muere en la clase y de hecho es más funcional y el aprendizaje se vuelve más relevante. En ese sentido, te tengo que decir que si quieres más aprendizajes, aparte de este vídeo, te insisto que te apuntes a nuestra lista de correo donde cada día, sin fallar, a las 3 de la tarde, en tu correo vas a recibir una lectura de unos 3 o 4 minutos con aprendizajes, con aplicaciones para que mejores tus unidades didácticas, tus situaciones de aprendizaje, para que sepas programar y también exponer. De hecho, últimamente estoy enviando aprendizajes de los libros Enseñar Distinto, Edumitos y Evaluar del Aprendizaje Cooperativo. Así que aprovéchate, te apuntas gratis y cada día a las 3. Y te puedes desuscribir cuando tú quieras. Tercera pregunta, o más bien, tercera reflexión que tienes que tener muy en cuenta. O vamos a mejorarlo. Quiero que detectes en tu situación de aprendizaje, una vez que empieces a crearla, cuáles son las actividades de evaluación de referencia. ¿Cuáles son esas actividades de evaluación que tienen más criterios de evaluación relacionados? Me explico. Yo puedo hacer una situación de aprendizaje donde quiero que mi alumno exponga. Y va a tener 3 momentos en los que yo les voy a poner a prueba y voy a utilizar un instrumento de evaluación para verificar si realmente ha alcanzado los criterios que he planteado. Y una actividad de evaluación puede ser en la sesión número 3, donde por grupos cooperativos voy a utilizar cabezas numeradas y uno del grupo me va a tener que exponer lo que ha aprendido interactuando con la inteligencia artificial. Primera toma de contacto y vamos a dar feedback a cada grupo. Segunda actividad de evaluación de referencia. En la sesión 6 seguimos trabajando, seguimos pivotando, seguimos intentando concretar los diferentes aprendizajes. Van a hacer una exposición, ahora sí, para el resto de la clase. No en grupos, sino delante de ellos, para el resto de la clase. Ya con vistas a intentar estar preparados cuando tengan que hacer el producto final, que en este caso va a ser una exposición en el centro de día
que tenemos cerquita del instituto para que de esta forma nuestros alumnos les ayuden a los más mayores a que se muevan más, a que no caigan en estafas telefónicas, en timos, etcétera, etcétera. Hemos marcado esa propuesta. Por lo tanto, yo tengo como 3 actividades de evaluación de referencia. Yo voy a utilizar diferentes contenidos, pero lo más importante, es posible que utilice el mismo instrumento de evaluación y tengan diversas oportunidades y diversos contextos mi grupo clase para darse cuenta de lo que está haciendo bien, de lo que están haciendo mal, de cómo pueden mejorar, y así esto es de vital importancia que cuando lleguen a ese producto final, que no hace falta que todas las situaciones de aprendizaje lo tengan, pero si lo tienen, que lleguen preparados, cuando se pongan en el centro de día a comunicar, sepan que, entre otras cosas, los descriptores que hemos marcado en el instrumento de evaluación es que se dirijan a todos y repartan miradas, es que utilicen lenguaje técnico para convencerle y lenguaje persuasivo, es que tanto el inicio como el final sea potente y llamativo. Todo esto se ha de cumplir. Y de hecho, el plus dentro de qué quieres que aprenda a hacer tu alumnado, en qué otros contextos o situaciones lo va a aplicar, la actividad de evaluación, nos faltaría que esa situación de aprendizaje, nos faltaría que esa forma de programar tenga esencia, tenga identidad. Porque, como os dije, mi identidad como docente estaba muy relacionada con los servicios a la comunidad, para crear ese alumnado CCC comprometido, crítico, creativo. También conectaba mucho con crear un caldo de cultivo crítico, es decir, de hecho teníamos de manera recurrente esas fake news para analizarlas, para ver por qué eran mentira, de qué periódicos venían, de qué noticias, etcétera, etcétera. También mi identidad como docente casa mucho con la educación basada en evidencia. Entonces, dentro de mi programación se veía esos argumentos continuos y muy respaldados en psicología cognitiva. Has de tener una identidad para que te puedas diferenciar de otros opositores que quizá solo juntan currículum, solo hablan de una situación de aprendizaje vacía. Si tú tienes identidad, si tú de verdad utilizas citas que conecten con los argumentos que te acabo de dar, te vas a diferenciar. Lo dicho, espero que te haya aportado, agradezco mucho esa manita arriba y, de nuevo, si te quieres apuntar a nuestra lista de correo, yo estaría encantado.